Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde diseccionamos cada drama, cada romance y cada giro inesperado que nos ofrecen estas producciones que tanto nos apasionan. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, seamos sinceros, nos encanta: los celos. Sí, esos sentimientos que a veces nos consumen, que ponen a prueba las relaciones y que, en la pantalla, nos regalan momentos épicos. Pero no cualquier tipo de celos, sino esos celos furiosos, destructivos de telenovela. Y lo vamos a hacer enfocándonos en el nombre de una actriz que indudablemente es sinónimo de éxito en Turquía y más allá, Hande Erçel. Además, vamos a explorar cómo la figura de Kerem Bürsin y la potencial bomba de una nueva relación puede encender aún más estos celos. Así que prepárense porque hoy vamos a presenciar cómo esos celos desatan verdaderas tormentas en nuestras series favoritas. Antes de empezar, un favorcito rápido: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las intrigas y los romances turcos, si quieren estar al tanto de todos los chismes y novedades, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este mar de celos. Empezaremos nuestro recorrido con una serie que, si bien no tiene a Hande Erçel como protagonista, sí nos ofrece una dosis intensa de celos enfermizos. Hablo de ***Yasak Elma ***. Yasak Elma es un drama con toques de comedia que gira en torno a la ambición, el poder y, por supuesto, el amor. Los personajes principales están en constante lucha por ascender socialmente y, en ese camino, los celos juegan un papel crucial. La serie sigue la vida de dos hermanas, Yıldız y Zeynep, que son muy diferentes entre sí. Yıldız sueña con una vida de lujo y está dispuesta a todo para conseguirla, mientras que Zeynep es más idealista y busca el amor verdadero. ¿Dónde entran los celos aquí? Pues bien, Yıldız, obsesionada con escalar posiciones, termina casándose con un rico hombre de negocios, Halit Ergun. A partir de ese momento su vida se convierte en un torbellino de intrigas, manipulaciones y, sí, muchísimos celos. Halit es un hombre poderoso y controlador, y Yıldız vive constantemente con el temor de perderlo. Los celos la consumen, la llevan a tomar decisiones cuestionables y a enfrentarse a otras mujeres que también tienen intereses en Halit. Lo interesante de Yasak Elma es que nos muestra los celos desde diferentes perspectivas. Los celos de Yıldız son motivados por la ambición y el miedo a perder su estatus. Los celos de otros personajes como Hande, la exesposa de Halit, son impulsados por la venganza y el resentimiento. Profundicemos en el personaje de Hande. Hande Çelebi, interpretada magistralmente por Şevval Sam, es la personificación de la sofisticación y la astucia. Su inteligencia y su capacidad de manipulación la convierten en una fuerza a tener en cuenta. Su principal motor, después de ser humillada y abandonada por Halit, es la venganza. Ella no solo quiere recuperar su estatus, sino también ver a Halit sufrir. En este proceso, los celos juegan un papel crucial. Hande observa con envidia y rencor cómo Yıldız ocupa el lugar que ella alguna vez tuvo, y esto la lleva a urdir planes cada vez más elaborados para destruir a Yıldız y recuperar a Halit. Sus celos son fríos, calculadores y, a menudo, extremadamente dañinos. En definitiva, Yasak Elma es una serie que explora a fondo la naturaleza destructiva de los celos y cómo pueden afectar las relaciones humanas. La serie no se limita a mostrar los celos como una simple emoción, sino que analiza sus raíces, sus motivaciones y sus consecuencias. Nos muestra cómo los celos pueden llevar a la traición, a la manipulación y, en última instancia, a la destrucción de las relaciones. Ahora pasemos a otra serie que, aunque tiene un tono más ligero, también nos presenta situaciones de celos bastante intensas. Me refiero a Senkal Kapm ***, la serie que catapultó a la fama internacional a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Senkal Kapm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un acuerdo falso, obviamente termina convirtiéndose en amor verdadero. En esta serie los celos son un componente clave de la trama, especialmente durante la primera temporada. Eda y Serkan tienen una relación muy intensa, llena de altibajos, y los celos son uno de los principales motivos de conflicto. Serkan es un hombre muy reservado y controlador, y le cuesta expresar sus sentimientos. Cuando ve que Eda interactúa con otros hombres, sus celos se desatan y lo llevan a comportarse de manera irracional.
Analicemos la personalidad de Serkan Bolat. Él es un workaholic, un hombre de negocios frío y distante, que tiene dificultades para expresar sus emociones. Su pasado traumático lo ha convertido en una persona reservada y desconfiada. Cuando Eda entra en su vida, Serkan se siente atraído por su espontaneidad y su alegría. Sin embargo, su incapacidad para comunicarse abiertamente y su miedo a ser vulnerable hacen que los celos se conviertan en un problema constante en su relación. Sus celos a menudo se manifiestan como un comportamiento posesivo y controlador, lo que lleva a Eda a sentirse sofocada y frustrada. Por su parte, Eda también siente celos de Serkan, especialmente cuando él se relaciona con su exnovia, Selin. Eda es una mujer independiente y segura de sí misma, pero los celos la hacen dudar de sus sentimientos y de la sinceridad de Serkan. La relación entre Serkan y Selin añade una capa de complejidad a la trama. Selin es una mujer inteligente y exitosa que ha estado enamorada de Serkan durante mucho tiempo. Aunque Serkan ha terminado su relación con ella, Selin sigue presente en su vida, lo que genera inseguridad y celos en Eda. Eda se siente amenazada por la cercanía entre Serkan y Selin, y teme que Serkan todavía sienta algo por su exnovia. Senkalkam nos muestra los celos desde una perspectiva más cómica y ligera que Yasak Elma, pero no por ello menos realista. Los celos de Eda y Serkan son comprensibles y, en cierto modo, hasta entrañables. Nos hacen ver que incluso las parejas más enamoradas pueden sentir celos y que lo importante es aprender a gestionarlos de manera saludable. Además, la química innegable entre Andercel y Kerem Bürsin hacía que cada escena de celos fuera aún más intensa y memorable. La forma en que Ande y Kerem interpretaban las escenas de celos era magistral. Sus miradas, sus gestos y sus expresiones faciales transmitían a la perfección la intensidad de sus emociones. Los fans de la serie adoraban estas escenas, ya que les permitían ver la vulnerabilidad y la pasión de sus personajes favoritos. Y hablando de Andercel, no podemos dejar de mencionar otra de sus series más populares, **Gunes **. Gunes es una serie juvenil que narra la historia de Gunes, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas, Nazlı, Selin y Peri. Allí Gunes conoce a Haluk Mertolu, un rico hombre de negocios que se enamora de ella. En esta serie, Andercel interpreta a Selin, una joven rebelde y temperamental que se enamora de Ali Mertolu, el hijo de Haluk. La relación de Selin y Ali está marcada por los celos, la desconfianza y los secretos del pasado. Selin es una chica muy celosa y posesiva. Tiene miedo de perder a Ali y está constantemente vigilándolo. Sus celos son alimentados por la presencia de otras chicas que también están interesadas en Ali, como Tue. El personaje de Selin es complejo y multifacético. A pesar de su fuerte personalidad y su actitud desafiante, Selin esconde una gran vulnerabilidad. Su pasado familiar y sus experiencias amorosas la han convertido en una persona insegura y desconfiada. Sus celos son una manifestación de su miedo a ser abandonada y a no ser lo suficientemente buena para Ali. Ali, por su parte, también siente celos de Selin, especialmente cuando ella se relaciona con su exnovio, Emre. Los celos de Ali son provocados por su inseguridad y por su miedo a no ser lo suficientemente bueno para Selin. Ali es un joven inteligente y talentoso, pero también esconde sus propias inseguridades. Su relación con su padre Haluk es tensa y conflictiva, lo que afecta su autoestima y su confianza en sí mismo. Sus celos hacia Selin son una forma de protegerse y de evitar ser lastimado. Gunes nos muestra los celos desde la perspectiva de los jóvenes. Los celos de Selin y Ali son más impulsivos y menos calculados que los de los personajes adultos de Yasak Elma. Son celos que nacen de la inmadurez y de la falta de experiencia en el amor. Sin embargo, también son celos muy intensos y que pueden tener consecuencias devastadoras. La serie explora cómo los celos pueden llevar a la manipulación, a la mentira y a la ruptura de las relaciones. Ahora, dejemos un poco de lado las series ya emitidas y especulemos un poco sobre el futuro. ¿Qué pasaría si Andercel protagonizara una nueva serie en la que los celos fueran el tema central? ¿Y si además la serie estuviera ambientada en el mundo de la fama y el glamour, donde las apariencias lo son todo y la competencia es feroz? Imaginemos una serie en la que Andercel interpreta a una exitosa actriz que está casada con un famoso actor, interpretado, digamos, por Burak Deniz. Su matrimonio parece perfecto, pero en realidad está lleno de secretos y mentiras. La llegada de una joven y ambiciosa actriz, interpretada por Demet Özdemir, desata una tormenta de celos en el matrimonio.
El personaje de Demet Özdemir podría ser una joven talento en ascenso que intenta hacerse un hueco en la industria, y ve en el personaje de Burak Deniz una oportunidad para lograrlo. Empieza a coquetear con él, sembrando la duda y la inseguridad en el personaje de Hande Erçel. La serie podría explorar la dinámica de poder en la industria del entretenimiento, donde las mujeres a menudo se ven obligadas a competir entre sí por la atención de los hombres. Demet Özdemir podría interpretar a una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa para alcanzar el éxito, incluso si eso significa destruir el matrimonio de Hande Erçel. Los celos del personaje de Hande Erçel serían furiosos, destructivos. La veríamos pasar de la dulzura y la compostura a la ira y la desesperación. La serie exploraría los límites de la ambición, la fragilidad del amor y el poder destructivo de los celos. Además, con la presión constante de la prensa y las redes sociales, cada movimiento sería analizado y cada rumor amplificado, lo que añadiría una capa extra de tensión a la trama. Imaginen las portadas de las revistas del corazón, los comentarios maliciosos en las redes sociales y la constante vigilancia de los paparazzi. La vida privada del personaje de Hande Erçel se convertiría en un circo mediático, lo que intensificaría aún más sus celos y su angustia. Y aquí es donde entra la bomba Erçel que mencionamos en el título. Imaginemos que en medio de todo este caos, Kerem Bürsin, interpretándose a sí mismo, aparece en la vida del personaje de Hande Erçel. Su presencia desata aún más los celos del personaje de Burak Deniz, quien ve en Kerem Bürsin una amenaza real. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que todos conocemos y amamos, sería evidente en la pantalla, lo que haría que la tensión y el drama se intensificaran aún más. La serie podría jugar con la historia real de Hande y Kerem, explorando la posibilidad de una reconciliación amorosa. La presencia de Kerem en la vida del personaje de Hande Erçel podría despertar viejos sentimientos y generar nuevas dudas. Burak Deniz vería en Kerem a un rival peligroso, alguien que podría arrebatarle el amor de su esposa. Este tipo de serie, con Hande Erçel como protagonista y con los celos como motor principal de la trama, sería un éxito asegurado. No solo por la popularidad de la actriz, sino también por la temática universal de los celos, que resuena con el público de todo el mundo. La serie podría explorar diferentes tipos de celos, desde los celos románticos hasta los celos profesionales, mostrando cómo este sentimiento puede afectar a las personas en diferentes aspectos de sus vidas. Hemos explorado cómo los celos, ese sentimiento tan humano y complejo, se manifiestan en diferentes series turcas, desde el drama ambicioso de Yasak Elma hasta la comedia romántica de Senkalkam, pasando por la intensidad juvenil de Güneşinkler. Y hemos imaginado cómo Hande Erçel podría llevar este tema a otro nivel en una futura serie, desatando verdaderas tormentas de pasión y drama. En definitiva, los celos son un tema recurrente en las telenovelas turcas porque reflejan una realidad humana universal. Todos hemos sentido celos en algún momento de nuestras vidas, ya sea en nuestras relaciones amorosas, en nuestro trabajo o en nuestras amistades. Las telenovelas turcas nos ofrecen la oportunidad de explorar este sentimiento desde diferentes perspectivas, de analizar sus causas y sus consecuencias, y de reflexionar sobre cómo podemos gestionarlos de manera saludable. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los celos en las telenovelas turcas. ¿Qué les parecieron las series que mencionamos? ¿Cuál de ellas les gusta más? ¿Conocen alguna otra serie turca en la que los celos sean un tema central? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas.